Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios, porque nunca se apartará de mi boca este libro inspirado por Dios, más penetrante que espada de dos filos, para servir y engrandecer al reino y a la nación donde Dios me hizo nacer. Amén. Yo quiero que con un fuerte aplauso le demos la bienvenida a la palabra de Dios y a todas esas personas que nos están escuchando, donde quiera que se encuentren, sean bienvenidas. Amén. ¿Puede repetir conmigo? Él te ayuda en tu incredulidad. Dígaselo a su vecino, por favor. Él te ayuda en tu incredulidad. Amén. Ahora lo podemos decir en primera persona, diciendo: Él me ayuda en mi incredulidad. Él nos ayuda en nuestra incredulidad, porque eso es el mal que los hijos de Dios padecen siempre, esa incredulidad de hacer lo que Dios nos llama a hacer. Y es uno de los males que el Señor siempre ha enmarcado y enmarcado y enmarcado, que es el mal que su pueblo padece, la incredulidad. Diga incredulidad. ¿Qué es incredulidad? La incredulidad es no creer por dos razones. Una, uno no cree porque le cuesta creer. Y la otra, uno no cree porque no quiere creer. A uno nos cuesta, pero otros no queremos creer. Nosotros tenemos que creer, porque si nosotros creemos, no somos creyentes. Y nosotros decimos que nosotros somos creyentes. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 14, verso 22 al 33. Yo necesito que usted se meta conmigo a la lectura y que se dé cuenta de todo lo que el Señor a usted le quiere hablar en este momento. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional dice en Mateo capítulo 14, verso 22, le pido favor que vaya leyendo conmigo. Dice la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Diga, sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Versículo 28. Señor, si eres tú, respondió Pedro. ¿Quién preguntó? Pedro. Mándame que vaya a ti sobre el agua. Verso 29. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó, diga caminó sobre el agua, en dirección a Jesús. 30. Pero al sentir el viento, diga sentir. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo, diga tuvo miedo, y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Verso 33. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esta es una de las historias más fascinantes de lo que Jesús hizo. ¿Por qué adoraron al Señor? ¿Por qué dice la palabra que adoraron al Señor? Porque vieron. ¿Qué vieron? Que Jesús podía caminar sobre el agua. Y porque vieron ellos, adoraron. ¿Y será que tiene que ser así? Adorar porque ven. ¿Verdad que no? ¿Cómo tiene que ser? Adorar porque... ¿por quién es Él? A Dios se le adora no por lo que Él hace, sino que a Dios se le adora ¿por qué? Por quién es Él. Pero dice la palabra que estaba Jesús, ¿dónde? Estaba en un lugar, en un monte a la orilla del lago, ¿verdad? Y Él se fue a orar solo. Pero de plano me imagino yo que Jesús le había dicho a los discípulos: miren, voy a ir a orar un rato solo porque quiero estar adorando a mi Padre solo y ahí vienen por mí más tarde, ¿verdad? Entonces me imagino que los discípulos, cuando se acordaron, había que ir a traer al maestro, y se subieron a la barca, pero dice que mientras iban a la orilla a traer a Jesús, empezaron las olas y el viento porque les era contrario, dice la palabra. Pero Jesús, me imagino yo que va de ver su reloj, estaba: estos ya no vinieron, de plano estos se olvidaron que me tenían que venir a traer. De plano estos se olvidaron que me tenían que venir a traer. Ah, bueno, no importa, dice Jesús, yo me les voy a adelantar para encontrarlos en el camino. Imagínense cómo es la mente del Señor. El Señor dice: yo me los voy a adelantar para que nos juntemos en el camino. Y yo le pregunto: ¿qué camino? Si era un lago. Se da cuenta que el Señor no tiene limitantes. El Señor dice: me les voy a adelantar para que nos encontremos allá, a medio lago. Entonces Jesús tranquilo empezó a caminar sobre el agua, normal. ¿Por qué? Porque a Jesús nadie le había dicho que no se podía caminar sobre el agua. A Jesús nadie le había dicho que no se podía. Entonces, como nadie le había dicho y Él lo creó todo, se empezó a caminar sobre el agua. Pero ¿qué pasa? Cuando los discípulos estaban ahí luchando contra el viento, vieron que se acercaba un hombre o algo dentro del agua. Algo que estaba caminando sobre el agua. ¿Y qué dice la Escritura que pasó? Dice que se aterraron. ¿Por qué? Porque creyeron que era un fantasma y gritaban de miedo, dice la palabra de Dios. Y ellos gritaban de miedo como que fuera una película chistosa. Póngale que empiezan a gritar sin razón aparente, ¿verdad? Y ellos gritaban y gritaban de miedo. ¿Y qué pasó? Un fantasma, dijeron. Entonces Jesús les dijo: tranquilos, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque soy yo. Y Pedro ahí, que siempre se la llevaba de valiente, decía: a ver, si de verdad eres tú, haz que yo también camine sobre el agua y vaya hacia ti. Y Jesús le dijo: ven pues, camina sobre el agua. Y se bajó. Ya. Y se bajó de la barca Pedro y él todo emocionado, ¿verdad? ¿Qué hizo? Puso un pie sobre el agua y no se hundió. Puso el otro sobre el agua y no se hundió. ¿Qué pasó? Jesús le dijo: ven. ¿Y Pedro qué hizo? Fue. ¿Y por qué no se hundió? Porque él creyó, ¿qué cosa? La palabra. ¿Quién le dio la palabra? Jesús. Él creyó la palabra. Pero toda vez dejó de creer la palabra. ¿Por qué dejó de creer? Porque tuvo miedo. Y cuando alguien tiene miedo, deja de creer. Y dice la palabra que se empezó a hundir Pedro. ¿Y qué gritó Pedro cuando sintió que las aguas ya lo iban a ahogar? Señor, sálvame, le dice, pero así desesperado: Señor, sálvame. ¿Y qué dice la palabra que le dijo el Señor?
hombre de poca fe. Pero la palabra no es así como la gente la pinta, que le dijo, ay Pedro, hombre de poca fe. Así todo enojado, no. Porque el Señor no es así. Más bien la palabra lo toma en sentido que dice, ay Pedro, hombre de poca fe pero en un tono como que riéndose. Como que yo le diga a Pedro Josué, hace esto. Pero él tal vez se cae a medio camino y trae algo, ¿verdad? Una persona que su mente todo lo tiene mal, reacciona y piensa que las demás personas están en contra de uno. Y ¿qué tal la otra persona? Ni pensando nada en contra de uno estaba. Pero como yo soy el que tengo una mente no cuadrada a la palabra de Dios, todo lo tomo mal, porque mi percepción está mal. Entonces muchos dicen que Jesús le dijo, ay hombre de poca fe, ¿por qué tuviste miedo? Piensan que Jesús enojado le dijo, como que viniera Pedro José y se cae, y uno, ¿por qué te caíste? Y empiezan a tomar una percepción mala, ¿verdad? Pero el Señor no le habló en ese sentido. El Señor le habló en el sentido amoroso, como que le hubiera dicho, ay Pedro José, te caíste, ¿verdad? Y riéndose, lo va a levantar. Pero riéndose tampoco en forma de burla, sino riéndose en una forma amorosa. Y le dijo, ay Pedro, hombre de poca fe y le agarró la mano y lo sacó del agua. Pero de una forma amorosa, diga, amorosa. Dice Mateo 14:31, el mismo verso, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente, dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Y qué dice que le dice? Esta versión es el mismo verso, solo que en otra versión. Y esta versión dice, tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Pero siempre en ese tono amoroso, tienes tan poca fe, pero ¿por qué dudaste de mí? El mismo verso, solo que en la Biblia, la palabra de Dios dice, Jesús, tendiéndole enseguida la mano, lo sujetó y le dijo, qué débil es tu fe, ¿por qué has dudado? Qué débil es tu fe. El mismo verso 14:31, solo que en la traducción al lenguaje actual dice, entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Y ahí vemos cómo está el Señor caminando sobre las aguas, que Pedro se le está medio hundiendo ahí, ¿verdad? Pero el Señor lo toma de la mano y mire la gran diferencia entre una persona que cree, así como el Señor, Él está firme así, está firme, ¿verdad? Pero mire al otro que medio cree, ya se está hundiendo, ¿verdad? Pero ¿quién quiere ser usted? ¿Quién quisiera ser usted? ¿Quisiera ser como Pedro? Pues aquí todos quisiéramos ser como Pedro, porque mire el otro puño que está metido en la barca. Solo Pedro fue el que tuvo esa iniciativa de poner el pie sobre el agua, ¿verdad? Solo él fue el que le creyó. Imagínense, ¿por qué Jesús iba a estar enojado con Pedro? No hay razón para creer que Jesús iba a estar enojado con Pedro si fue el único que se atrevió a salir del agua. Todavía estar enojado con los otros, pero con Pedro no. Por eso es que el Señor riéndose le dice, ay Pedro, tienes tan poca fe, pero te amo porque tienes carácter para aventarte a hacer lo que yo te digo que hagas, ¿verdad? Amén. Entonces dice la palabra, Él nos ayuda en nuestra incredulidad. Marcos 9. Versículo 17 al 27. Amén. Hágame favor, leamos todos juntos, porque la mente aprende así. Aprende escuchando, pero no escuchando a otros, sino escuchándose a sí mismo.
Por eso usted repita lo que el Señor le dice a usted. Con su boca, háblelo. Porque una oración que no se escucha, no sirve. No es oración. Porque para hacer oración tiene que haber alguien que hable y alguien que escuche. Una oración que no es así no sirve. Por eso lea en voz alta. Créale al Señor y su mente va a escuchar su voz. Su mente reconoce su voz. Y cuando está diciendo sí creo, la mente dice, pero yo no creía. Pero entonces sí creo. Y su misma voz se retroalimenta en su mente. Leamos todos juntos. Lo vamos a leer en la Reina Valera del 77. Dice la palabra de Dios. Y uno de entre la muchedumbre le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo, poseído por un espíritu que le enmudece. Ponga atención, dice, te he traído a mi hijo. El 9:18. Y donde quiera que se apodera de él, lo desgarra, y él echa espumarajos y cruje los dientes, y se pone rígido. Les dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no fueron capaces. 19. Jesús les respondió diciendo, oh generación incrédula. Mira, ahí está otra vez la palabra incrédula, incredulidad. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportaros? Traédmelo. Leamos el 20. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. 21. Entonces Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Él dijo, desde la niñez. Imagínese, desde niño había cargado con este demonio, el hijo, y muchas veces lo arroja, tanto al fuego como a las aguas. ¿Qué es lo que quería hacer Satanás con ese niño? Matarlo, porque el enemigo solo vino a eso, a matarnos. El enemigo quería matarlo, no quería hacer nada más. Quería ganarse su alma y llevársela al infierno. Y muchas veces lo arroja tanto al fuego como a las aguas para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, escuche, pero si tú puedes hacer algo, muévete a compasión sobre nosotros y ayúdanos. Le dice esta persona a Jesús, pero si tú puedes hacer algo, ¿qué quiere decir? Pero si tú puedes hacer algo, quiere decir que él ya había intentado por todos lados y con toda la gente y con todos los remedios y nadie había podido. Por eso Jesús le dice, pero si tú puedes hacer algo, muévete a compasión sobre nosotros y ayúdanos. El 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, todo es posible para el que cree. ¿Puedes repetir conmigo ese verso? Si puedes creer, todo es posible para el que cree. 24. Al instante, el padre del muchacho dijo a gritos, ¿qué dijo? Creo, ven en auxilio de mi poca fe. Escuche, ¿será que el padre creía o no mucho creía? El padre de repente no creía nada, pero como era la única opción que tenía su hijo, dijo, mira, Señor, aunque sea así, creo, dijo. O sea, aunque sea así, creo, porque era su última opción. Él ya no tenía opción, o creía o creía. 25. Viendo Jesús que se agolpaba rápidamente una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él.
Entonces salió gritando y agitándole con muchas convulsiones, y el muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían: ha muerto. 27. Pero Jesús le tomó de la mano y le levantó, y él se puso en pie. ¿Se da cuenta de lo que pasó en este lugar? El papá, como no tenía otra opción, dijo: creo, yo creo, ven en auxilio de mi poca fe. Pero se da cuenta, el mismo verso 9:24, en la Biblia de las Américas dice: al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. O sea, escuche, ¿qué es lo que el Señor le quiere decir aquí? ¿Será que el papá creía o no creía? El papá no creía. Él dijo, o sea, ahí dijo algo como que no hubiera dicho nada. Verdades o mentiras a medias. Él no dijo nada. Él dijo: creo. Y después dice: no creo. Dice, sí, eso era lo que él creía. O sea, él dijo: creo, por no decir que no creía, porque ahí mismo dice: creo, ayúdame en mi incredulidad. O sea, creo que no creo. El Señor no creía nada. ¿Por qué? Porque usted sabe que la fe viene por la experiencia, ¿o no? Usted dice: Señor, esto está difícil, tal vez no me vas a sacar de esto, Señor. Tal vez no me vas a sacar porque creo que es imposible. ¿Por qué uno cree que es imposible algo? Porque ya ha intentado todos los remedios, hacer como ganar más para salir de deudas, y dice: es que ya intenté todo, yo no logro salir de las deudas, no logro, esto es imposible. Pero el Señor le dice, ¿qué le dice? ¿Crees o no crees? Y él dice: mira, Señor, yo creo, y otra vez lo mismo, ¿verdad? Yo creo que no creo, pero ayúdame. Al Señor no le importaba si el Señor creía o no creía. La palabra importante es ahí, la palabra ayúdame. Diga: ayúdame. Cuando usted siente que usted no cree, ¿qué le tiene que decir al Señor? Ayúdame, ayúdame. Esa es la Biblia de las Américas, pero mira la otra versión, el Marcos 9:24, pero en la Nueva Traducción Viviente dice: al instante el padre clamó: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. O sea, él, ¿sabe qué le estaba diciendo al Señor? Señor, mira, si tú me lo sanás, voy a creer. Eso le estaba diciendo: Señor, si tú me lo sanás, si tú me lo curás, yo voy a creer. Pero en tanto, ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Se da cuenta que el Señor no creía? Pero se estaba adelantando al futuro y le dice: mira, pues yo no creo, pero si tú lo sanas, sí voy a creer. Pero entonces, ayúdame, ayúdame. La Nueva Versión Internacional, siempre en el Marcos 9:24, dice: sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. La Biblia, el pueblo de Dios, palabra de Dios para todos, es esa versión. Enseguida el papá del muchacho gritó muy fuerte: creo, ayúdame a creer aún más. Así tiene que orar usted, como oró el papá del muchacho. ¿Cómo oraba el papá del muchacho? Primero dijo: ayúdame, repita conmigo esta palabra: ayúdame en mi incredulidad. Diga: ayúdame a superar mi incredulidad. Ayúdame en mi poca fe. Ayúdame a creer aún más. Ayúdame a confiar más en Él. Esa es la traducción al lenguaje actual. Dice: sí, confío en Dios. Ayúdame a confiar más en Él. Amén. ¿Ha aprendido algo esta tarde?
Ha aprendido que aunque usted no crea, ¿qué tiene que decir? Yo creo. Aunque yo no crea, Señor, ayúdame a creer aún más. Es la palabra sinceridad. Diga sinceridad. Sinceridad. Al Señor, una mente mala le dice a uno, una mente mala, un espíritu malo, le dice a uno, tú no crees. O sea, tú no le sirves al Señor porque no crees. Todo lo miras tan difícil, no le sirves al Señor porque no crees. Pero ¿qué nos tiene que decir el Espíritu Santo a nosotros? Confía en mí, confía en mí. Y uno piensa que como como uno no está creyendo, piensa que el Señor se enoja con nosotros. Pero usted ya sabe muy bien que el Señor no puede vernos enojados a nosotros. O sea, el Señor no nos puede ver a nosotros con ojos de enojo. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque tenemos un propósito. Y el Señor está consciente, dice la palabra de Dios, de nuestra condición, que somos polvo. Y si Él está consciente de eso y está viendo que nosotros como podemos nos levantamos y seguimos adelante, ¿cree que el Señor se enoja con alguien que se cae y se vuelve a levantar? ¿Verdad que no? Porque el Señor es un Padre amoroso. Y en vez de pensar nosotros que el Señor se enoja con nosotros, cambiemos nuestra mente y pensemos que Él se ríe cuando nosotros nos volvemos a levantar y nos dice, te caíste, ¿verdad? Pero te volviste a levantar, dame la mano que yo te ayudo. Y así es la mentalidad de Dios, una mentalidad que no tiene mal. Por eso dice la palabra que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. ¿Por qué usted no le sirve al Señor? Porque usted duda de lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros, por incredulidad, ¿verdad? Usted tal vez no se siente capaz. Usted mira las grandes personalidades, usted no se siente capaz de llegar a hacer eso que el Señor le dijo a usted. O no le ha dicho al Señor que usted va a llegar a ser alguien que va a demostrar el poder de Dios. ¿Verdad que sí le ha dicho eso al Señor? Pero porque uno no cree. Uno dice, no, eso está muy, mírenme cómo estoy. Mírenme quién soy yo. No tengo ninguna preparación. Pero el Señor no está viendo eso. El Señor solo está viendo que nosotros le digamos, Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Y el Señor hace el milagro. ¿Verdad? Pero nosotros nos rendimos antes de cuentas, antes de tiempo. Y le decimos, Señor, es muy difícil eso que me prometiste a mí, que nos vas a sacar adelante y nos vas a dar todo eso que nos has prometido. Es muy difícil. Y solamente nosotros tenemos que decir, Señor, ayúdame en mi incredulidad, ¿verdad? Pero en vez de orar así como les dije, ¿qué es lo que hacemos? En vez de orar así, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos? Ponemos excusas. Diga excusas. Excusas. Vamos a Lucas, capítulo 14, verso 16. Lea conmigo, por favor. Vamos a leer en la Biblia Dios habla hoy. Lea conmigo. Jesús le dijo, un hombre dio una gran cena y mandó invitar a muchas personas. A la hora de la cena, mandó a su criado a decir a los invitados, vengan, porque ya la cena está lista. Pero todos comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Escuche. Esa persona importante, ¿qué había hecho? ¿Qué había hecho la persona importante? Les había preparado
Les había preparado una cena, un gran banquete. Y mandó a invitar a las personas poderosas, a las personas que tenían capacidad para hacer eso. Pero ¿qué pasó? Empezaron a disculparse y a poner excusas. ¿Sí? Diga excusas. ¿Y qué excusas pone alguien? Y si usted quiere un consejo, nunca le ponga una excusa a alguien más inteligente que usted. ¿Sí? Jamás. Por ejemplo, si yo le digo a una ingeniera que conozco, fíjese que pasó esto. Por ejemplo, algún proceso administrativo de tributario. Yo le digo a la ingeniera, fíjese que pasó esto, yo por no querer hacer algo, y yo le invento algo. O sea, ¿a quién le vine a poner una excusa? A alguien que se sabe absolutamente todo de las leyes. O sea, uno no puede pretender engañar a alguien más inteligente que nosotros. Y mire la excusa que pone. Dice el verso anterior, ¿verdad? El primero dijo, acabo de comprar, ¿qué compró? Un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Esa es la excusa que puso. Steven, yeah. Fabi. Entonces, mire la excusa que puso esta persona. Y yo le pregunto, ¿a qué hora hacen la cena? ¿A qué hora se hace la cena? En la noche, diga noche. Gracias. En la noche se hace la cena. En la noche. Y esta persona puso una excusa tonta. ¿Por qué? Porque le dice, mira, no puedo ir a la cena porque es de noche. Y yo acabo de comprar un terreno y tengo que ir a ver ese terreno. Escuche, como que le digan a una persona, mire, vaya a comprar una casa, pero esa casa queda allá en la carretera, a saber a dónde, y ahí no hay energía eléctrica. Ah, bueno, dice, yo la quiero. Usted va a comprar una casa sin ir a verla antes. ¿Sí o no? Nadie hace eso. Si usted no quiere comprar algo que tal vez vale 100 quetzales sin irlo a ver antes, por no perder eso, ¿cómo va a gastar miles o millones comprando una casa sin antes irla a ver? Imagínese, si usted va a la montaña en este tiempo, en este 2013, en algunas comunidades ni hay energía eléctrica todavía, ¿verdad? Por eso se acuesta temprano la gente ahí. Porque ¿para qué quiere seguir despierto si no va a haber nada? O gastando leña y candelas. Mejor se duermen temprano y se levantan temprano para aprovechar la luz del sol. Y mire qué excusa que puso esta persona. Mira, no puedo ir a la cena porque acabo de comprar un terreno y lo tengo que ir a ver, le dice. Imagínese si ahora en este 2013 en muchos lugares no hay energía eléctrica, imagínese hace 2000 años. O sea, una excusa vacía, una excusa sin sentido. Te ruego que me disculpes porque voy a ir a ver de noche. ¿Qué va a ir a ver de noche? Nada. Escuchen lo que dijo el segundo. Mire, todos son puras excusas. El 14:19, lea conmigo. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Este es todavía más tonto todavía. ¿Sabe por qué? Porque le dice, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes. Es de noche y los voy a ir a probar. Imagínense si en el 2013 todavía no han inventado bueyes con infrarrojos. Hace 2000 años, imagínense entonces. Iba a ir a probar los animales de noche. ¿Cuál será peor excusa? Es que esos traen luces LED y todo, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Se dan cuenta que son excusas vacías.
Y el tercero, este sí. Este quería matar 2 pájaros de un tiro, porque decían, quedo bien con él porque le di una excusa y quedo bien con la otra también, dice. Este quería quedar bien con todos. Escuchen lo que dice. Lucas 14:20, lea conmigo. Y otro dijo, acabo de casarme y no puedo ir. La tradición judía decía que las mujeres no podían ir a los banquetes, solo los hacendados, solo los señores de la casa. Solo los dueños de la casa podían ir a los banquetes que los invitaban. Y este decía, ay, dile a tu señor que no puedo ir porque me acabo de casar. Pero tú te comprometiste a ir a la cena. Sí, pero yo me acabo de casar y no quiero dejarla sola a ella. Imagínense, él tenía un compromiso y estaba utilizando a la esposa como pretexto para no ir a la cena. Algo totalmente me acabo de casar, le dice, ¿verdad? El siguiente verso dice, ¿dónde estamos? En el 20, ¿verdad? Pero no mostraron pero no era nada de eso, ¿verdad? Si no amaba al Señor, mucho menos iba a amar a esa mujer. 21 dice, el criado regresó y se lo contó todo a su amo. Entonces el amo se enojó y le dijo al criado, ve pronto por las calles y los callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los inválidos, los ciegos y los cojos. Más tarde el criado dijo, Señor, ya hice lo que usted me mandó y todavía hay lugar. Diga, todavía hay lugar. Diga conmigo, todavía hay lugar. ¿Qué hizo el Señor? Mandó a traer a toda la gente pobre, a los que no tenían compromisos, a los que decían, a la gente que a donde usted le diga que vaya, ahí va. ¿Por qué? Porque no tiene compromisos. En cambio los otros, ¿por qué no iban? Porque tenían sus compromisos, ¿verdad? Tenían tiempo para todo, menos para buscar al Señor, ¿verdad? Están demasiado ocupados ¿con qué? Con lo que tenían. ¿Se dan cuenta que todos los anteriores estaban ocupados con qué? Con las cosas. Y dentro de las cosas están las riquezas y las personas. Y esto nos enseña que nadie de nosotros puede anteponer al servicio al Señor las cosas y a la gente. Porque nada es más importante que el Señor. ¿Qué verso nos quedamos? 22. Y todavía hay lugar. O sea, el Señor mandó a traer a toda esa gente. Y la gente feliz se fue a la casa, pero todavía quedaba más lugar. El 23 dice, entonces el amo le dijo al criado, ve por los caminos y los cercados y obliga a todos a entrar para que se llene mi casa. Escuche, ¿para qué el Señor mandó a traer a todos? Al punto de hasta querer obligar. Para que se llene mi casa. Para que se llene mi casa. Y yo le pregunto, ¿por qué el Señor quería que se llenara la casa? 24 dice, porque les digo que ninguno de aquellos primeros invitados comerá de mi cena. Y mandó a traer a todos los de baja condición. Los mandó a traer a todos ellos. Personas que no tenían ojos, personas despreciadas, personas lastimadas, personas que nadie daba nada por ellos. Los mandó a traer y comieron en la mesa. El Señor solo llama
una vez para servirlo a Él. El Señor no está interesado en todas aquellas personas que están ocupadas en sus cosas. Es que el trabajo no me deja hacer algo. El Señor, el Dios de esa persona es el trabajo. Es que por mi familia no puedo. Y ponen excusas, y para el Señor no hay ninguna excusa válida para no servirlo. No hay ni una sola excusa válida para no servir al Señor. Y el Señor mandó a traer a todas esas personas con el fin de llenar su casa. Al Señor le gusta que su casa siempre esté llena. Pero ¿por qué el Señor quiere que esté llena? Para que cuando lleguen a los que había llamado de primero, ya no haya lugar para ellos. ¿Cuánta gente nosotros prácticamente le hemos rogado que haga algo y no lo hace? No quiere servir al Señor. Pero cuando quieran servir al Señor y quieran regresar, ya no va a haber lugar para ellos. Porque gente humilde que no tenía esas responsabilidades aceptó el trabajo y el Señor los engrandeció a ellos. Amén. No seamos tan incrédulos con el Señor y creamos que todo lo que el Señor dice es cierto. Y que el Señor, si prometió algo sobre nosotros y sobre nuestras familias, el Señor lo va a cumplir. Y el Señor está dispuesto a arriesgarse por nosotros. Diga, el Señor está dispuesto a arriesgarse por mí. El Señor sacó al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Lo sacó de dónde? De Egipto. Y en Egipto, ¿será que aguantaban hambre? De repente aguantaban hambre, pero a ellos no les hacía falta la comida. Ahí te recuerda que estaban renegando en el desierto, que los grandes, ¿qué extrañaban? ¿Qué extrañaban los israelitas de Egipto? Es que las grandes cebollas, decía. Ridículos, ¿verdad? Es que los grandes ajos, decía. Es que allá no se entierran en cajas. En cajas, escuche, las cajas de muertos estaban extrañando. Allá no se entierran en cajas. En cambio aquí uno se muere y en el desierto se queda tirado, decía. Escuche hasta dónde el diablo había pisoteado la mente de ellos. ¿Quién de aquí va a extrañar las cebollas? Bueno, alguien de repente sí, ¿verdad? Pero la gente normal no extraña mucho las cebollas. Y el Señor los saca de Egipto. Y es un gran milagro. ¿Por qué? ¿Cuántas veces se cambiaron los israelitas en el desierto? ¿Cuántas veces se fueron a comprar zapatos? Ninguna. ¿Cuántas veces les pegó el sol en la cara? Nunca. ¿Cuántas veces se morían del frío en la noche? Nunca. ¿Cuántas veces se quedaron sin comer un día? Nunca. ¿Cuántas veces se quedaron sin tomar agua un día? Nunca. Nunca. La vida de los israelitas en el desierto fue un milagro. Solo que ellos, ¿qué pasó? Se acostumbraron a vivir día a día. Y esa es maldición. Tener solo para comer el día es maldición. No tener para más días que más que solo para un día es maldición. Porque el Señor no quiere que nosotros vivamos en miseria, ni en pobreza, ni en hambre, ni con ropa que no es la que Dios quiere. ¿Por qué el Señor les hacía? Imagínense, los niños crecían y la ropa también crecía con ellos. Los pies les crecían y los zapatos también les crecían. ¡Qué milagro!, ¿verdad? Pero yo le digo, ¿quiere usted ese milagro para usted, sí o no? ¿Quiere usted ese milagro para usted, sí o no? Nadie quiere ese milagro, porque yo no quiero estar con la misma ropa toda mi vida. Puras caricaturas, ¿verdad? Con los mismos zapatos 40 años. ¿Verdad que no? ¿Verdad que hasta hermana Juanita, ella hasta 3 veces al día se cambia y se pone toda la ropa que tiene? Yo estoy seguro que ella no quiere estar con la misma ropa siempre. Le dirían, ay, pobrecita ella, solo esa ropa tiene, ¿verdad? Así les decían a los de Israel. Con la misma ropa, lo mismo comían todos los días. Esa no era
la bendición. Ellos creyeron y se engañaron creyendo que lo que el Señor les mandaba era donde los querían. Y no era así. El maná, ellos creyeron que era la comida de toda su vida. Y solo eso comían porque esa era la comida que el Señor les daba en el desierto. Pero esa comida y esa ropa solo era para 40 días. 40 días. En 40 días ellos tenían que cruzar el desierto y entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero por su incredulidad, diga incredulidad, tardaron 40 años en salir de ese desierto. Y ni Moisés entró a la tierra prometida. Porque en la incredulidad está la desobediencia para el Señor. Y ningún desobediente entra a la tierra prometida. Ningún desobediente entra a heredar las promesas que el Señor les dio. Ninguno. Y ninguna de esa generación entró a la tierra prometida, sino la de Josué y Caleb. Otra generación, no la que salió de Egipto, porque renegaron de Dios y fueron incrédulos y no tenían derecho a ver la tierra prometida. Ni Moisés la vio, de lejos la vio, pero no entró. ¿Cuál era la palabra que el Señor tenía para el pueblo? ¿Qué era lo que el Señor les prometió? Abundancia de comida, ganado, mucha tierra. Iban a habitar en un lugar donde fluía leche y miel. ¿Sí? Pero ellos, ¿qué? Se acostumbraron a vivir en el desierto. Y no es la voluntad de Dios que nosotros nos acostumbremos a vivir en el desierto. Usted tiene que tener fe, pero no fe para mantenerse. Muchos dicen, yo tengo fe que el Señor me va a proveer para pasar el día. Esa no es fe. Usted le tiene que decir, Señor, yo tengo fe que me vas a sacar de esto, ya no voy a tener estas necesidades. Señor, yo no tengo fe para mi medicina, para poder comprar mi medicina. Yo tengo fe para que tú me sanes y ya no tenga necesidad de la medicina. Eso es fe. Lo demás solo es arrogancia e incredulidad. El Señor quería que ellos salieran de ahí para darles la promesa, pero no. Ellos por su incredulidad prefirieron quedándose con la misma ropa, aguantando hambre a veces, por pura incredulidad. Pero saben, Dios, como les dije, se arriesga por nosotros. Y todo tiene sus peligros. ¿Por qué mucha gente no quiere avanzar y crecer más? Por los peligros. ¿Y qué dicen? Es que aquí estoy bien. Si yo cambio, puedo perder lo poquito que tengo. Hay peligros, ¿es cierto o no hay peligros? Pero también hay peligros donde uno está. O sea, peligros siempre va a haber. Siempre. Pero hay esas clases de peligros. Están los peligros del desierto. ¿Cuáles son los peligros del desierto? Los peligros del desierto son... Ahí está. Exacto. Las serpientes y los escorpiones. Uno de repente iba caminando ahí con su ropa de hace 40 años y una serpiente lo picaba y se quedaba muerto. Y otro se acostaba, hay una piedrita, ¿y qué era? Un alacrán, un escorpión. O sea, peligro había. Y yo le respondo, ¿qué diferencia hay en morir picado por una serpiente y morir aplastado por un gigante? El resultado es el mismo, muerto. Solo que morir picado por la serpiente es más rápido. Se dan cuenta que sus miedos no eran reales. O sea, peligro iba a haber donde sea. Iban a morir picados por una serpiente o morir picados por los escorpiones. Y los peligros de la tierra prometida. ¿Sabe cuál era el peligro de la tierra prometida? ¿Cuál era el peligro? Escuche. ¿Cuál era el peligro de la tierra prometida? Si era la tierra prometida, ¿qué tenía? No había peligro.
¿Saben cuál era el peligro de la tierra prometida? Olvidarse de Dios. Porque en esa tierra prometida ellos no tenían necesidad de estar buscando la nube, porque ahí iban a estar bien. No tenían necesidad de andar buscando la columna de fuego, porque ahí era un clima agradable. Ahí no tenían necesidad de estar orando por maná, porque ahí estaba el ganado a morir. Ahí había cebada, había todo. Era una tierra que ciertamente fluía leche y miel. Pero en la abundancia hay peligro. Peligro que nos olvidemos del que nos dio todo eso. Y el Señor se arriesga por nosotros. Se arriesga por nosotros el Señor. Y dice, bueno, yo tengo que cumplir mis palabras en ellos. Tengo que cumplir mis palabras en ellos. Así que yo me arriesgo a darles lo que me están pidiendo. Yo me arriesgo a cumplir esos milagros que me están pidiendo. Aunque ellos, cuando ya tengan lo que me están pidiendo, se alejen de mí. Imagínense, Él es un padre amoroso, ¿o no es cierto? Y verdad que aunque usted no quiera darle a su hijo lo que le está pidiendo, verá que aunque usted no quiera darle a su hijo lo que le está pidiendo, porque de repente le causa algún daño, verá que usted se lo da. Por ejemplo, un papá que el hijo le estaba de pedir un carro. El papá está consciente de que con ese carro se puede ir a matar, pero aún así, por amor, se lo da, sabiendo que por ese regalo puede perder a su hijo. Pero como lo ama, se lo da y se arriesga por su hijo. ¿Verdad? El Señor se arriesga por nosotros y nos da lo que les pedimos. Verá que muchas veces somos malos y re malos con el Señor, y aún así Él nos da lo que le pedimos, porque el Señor es bueno. Cierre sus ojos, por favor. Si el Señor es bueno, en la reunión pasada aprendimos que somos hijos de un Padre agradecido y que tenemos que ser nosotros agradecidos también. Entonces, si el Señor está dispuesto a arriesgarse por usted, ¿por qué usted no se va a arriesgar por el Señor? Yo quiero que en esta tarde usted le diga al Señor: Señor, yo sé que tú me vas a sanar. Señor, yo sé que tú me vas a prosperar. Señor, yo sé que tú me vas a perdonar. Y Señor, ayúdame para que cuando venga lo que te estoy pidiendo, yo no me aleje de ti, Señor, sino que sea más agradecido contigo y te busque más, porque soy un hijo tuyo agradecido, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque siendo nosotros incrédulos, tú sigues siendo fiel con nosotros y nos bendices abundantemente, Señor. Y yo quiero orar por todas aquellas personas que dicen: Jonathan, yo necesito ponerme a cuentas con el Señor. Yo necesito hacer un nuevo pacto con el Señor. Y por todas aquellas personas que dicen: Jonathan, yo nunca he reconocido a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Así que yo quiero orar por usted en esta tarde. Y todas aquellas personas que quieran reconciliar con el Señor o que quieran hacerlo su Señor, en esta tarde puedan orar conmigo esta sencilla oración. Y ya es tiempo de hacer al Señor su Señor. Ya es tiempo de hacerlo. Repita conmigo. Si usted necesita ponerse a cuentas con el Señor y necesita cambiar de muerte a vida: Señor,
confieso que soy un pecador y que necesito de ti. Reconozco que moriste en la cruz y que al tercer día resucitaste para darme vida abundante y vida eterna. Hoy, voluntariamente, abro la puerta de mi corazón y renuncio a todo señorío que no sea el tuyo. Limpia todo mi ser por completo. Te invito a que entres a mi corazón. Declaro a Jesús como mi amo, mi Señor y mi dueño. Ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. Pero si muero hoy, iré contigo, porque ahora soy tu hijo y tú eres mi Padre. Amén. Levante sus manos, le quiero bendecir. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, haga contigo conforme a lo que te ha prometido, y que el Señor esté dispuesto el día de hoy a vivir contigo como lo prometió. Todos los días de tu vida estaré contigo. Porque no elevamos nuestros ruegos por nuestras muchas justicias, sino por tus muchas misericordias. En el nombre de Jesucristo y para la gloria del Padre. Amén y amén. Le damos un aplauso a Él. Amén. Que el Señor les bendiga.